todos hemos cantado este bonito himno que dice, anhelo ser limpio. Hermanos, hay algo tan importante en las letras de este himno, donde dice, la última estrofa dice, jamás rechazaste al que a ti fue. Eso hemos cantado todos. Jamás rechazaste al que a ti fue. Pues lávame y blanco cual nieve seré. El poder de Dios puede hacer esto. Y el amor de Dios nunca ha rechazado a nadie. A nadie. No es mi palabra, no es algo emotivo. Dice así, Jesús les dijo, el que a mí viene, el que a mí viene. Y hoy hemos venido a encontrarnos con Jesús. Y vamos a tener que salir transformados, porque esa es la palabra de Dios. Vamos a ser limpiados de nuestros pecados para honra y gloria de Dios. Porque los hijos de Dios tienen que ser hijos de victoria, porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nuestra vida tiene que ser victoriosa. Aún con los problemas que tengamos. Porque los problemas los vamos a tener ¿hasta cuándo? Hasta cuando venga Jesús. Pero vamos a hacer, ¿cómo habría victoria si no hubiera problemas? Sería imposible. Para que haya victoria tiene que haber problemas. Y hermanos, qué bendito ese privilegio de estar acá. En 10 minutos nos vamos. Porque a mí me han enseñado que a las 12 debo terminar eso, desde chico, así que yo no tengo la culpa. Vamos a terminar lo más rápido posible. Hermanos, esta mañana estudiamos en la lección cómo vivir el Evangelio. Yo en mi clase, porque gracias a Néstor, que tiene vehículo, podemos llegar en 20 minutos. Hemos hecho primero la clase y yo preguntaba en la clase, miren, y voy a preguntar a ustedes. ¿El cristiano tiene 2 vidas? ¿El cristiano tiene 3 vidas? ¿El Hijo de Dios cuántas vidas tiene? Una sola vida. En su casa, en su trabajo, en sus relaciones o en la iglesia. No podemos tener una apariencia en la iglesia, tomarnos de la mano con el esposo, abrazarnos, darnos besitos y después en la casa maltratamos a la esposa. ¿Podemos tener 2 vidas? Que en el trabajo nos puedan decir, pero dice que es hijo de Dios, que va a la iglesia, que nos señalen, ¿podemos tener esa clase de vida? El cristiano tiene que tener una sola vida, transformada, cambiada, mostrando en cada acto, hasta en la mirada. ¿Qué decía en el folleto? Hay que leer el folleto. En la última parte del folleto dice que el mejor testimonio, ¿qué es? El testimonio innegable, ¿cuál es? El que el Hijo de Dios sea ¿qué? El folleto. Si no han leído el folleto, no. Dice que el testimonio indiscutible es tener una vida de amor. Amor a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como así. Esa es la vida del cristiano, una sola vida. Pero esa vida es cuando es transformado por Dios, cuando yo me he entregado a Dios. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Aquel hermano movió la cabeza y dice que no. Pero yo siempre, como a mí me enseñan a pensar en la facultad, pienso, digo,
Y te tengo que decir que sí, el pecado nos separa de Dios. El pecado es un muro de separación. El pecado nos separa de las bendiciones de Dios, de los privilegios que podemos disfrutar al estar unidos con Dios. El pecado nos separa. Hermanos, una historia fascinante. Un hombre honorable, un hombre digno, un hombre que tenía su familia, un hombre que vivía en la ciudad. En la época de Jesús, el vivir en la ciudad era un privilegio, porque las ciudades eran, ¿cómo eran las ciudades? El hermano, gracias hermano, está diciendo una verdad histórica que no se toma en cuenta. Todas las ciudades eran amuralladas. ¿Por qué eran amuralladas? Para protegerse de los invasores, porque ahí se vivía una vida del más fuerte, el más poderoso. Podía invadir cualquier lugar. Y entonces la mejor manera de protegerse era una ciudad amurallada. ¿Quiénes vivían ahí? La gente que vivía tenía muchos privilegios. En primer lugar, tenía que tener dinero. En segundo lugar, tenía que contribuir para que el rey pudiera disfrutar, tener un ejército y podía proteger a esa ciudad. Y para eso había que pagar impuestos. Y si Pedro Felipe Rosado no trabaja, ¿con qué va a pagar los impuestos? Tienen que tener trabajo, tienen que tener propiedades. O sea, vivir en una ciudad en la época de Jesús y en las épocas anteriores era un privilegio, una seguridad, era un estatus social. Y un hombre que vive en una ciudad, un hijo de Dios, seguramente. Por alguna razón, el pecado fue obrando continuamente, de tal manera que llegó un momento en que el pecado se hizo tan real y evidente y esa persona se transformó. Porque el pecado, ¿quién es el autor del pecado? Satanás. Satanás, con todos sus secuaces, una legión, dice, se apoderaron de esta persona y lo transformaron esa persona. Cambió totalmente su vida. En su casa no solamente era agresivo, sino era un peligro para la vida de las personas que vivían con él, para sus hijos, para su esposa, para sus otros familiares y para las personas. De tal manera que la sociedad, para protegerse, lo ataron con cadenas y pusieron grillos en los pies. Se ve en un lugar aislado para que no hiciera daño a las personas. ¿Y qué hizo este hombre? Dice que este hombre rompió las cadenas y rompió los grillos y se fue de la ciudad. ¿A dónde se fue? Dice que se fue a los sepulcros y empezó a vivir en los sepulcros. Y a medida que pasaba el tiempo, empezó a agredirse, autodestruirse, lastimándose la piel, los pies, las manos, el tórax, el cuello. Agarraba piedras, se lastimaba y daba unos alaridos, porque causarse una herida causa dolor. Y este hombre ya no era hombre, era un vestigio de hombre. No vestía ropa, estaba desnudo y vivía en los sepulcros. Mucho tiempo. Así dice la palabra de Dios. Una persona que la sociedad no lo podía contener. Una persona que había perdido la gracia y el amor de Dios porque ahora era morada de Satanás. El rostro de esa persona había cambiado totalmente. Por años no se lavaba, y un rostro que no se lava, ¿cómo puede estar? No se cortaba el cabello,
Una persona que no se corta el cabello un año, ¿cómo puede estar? La agresividad de la persona empezó a ser cada vez más fuerte, de tal manera que esta persona ya no era un ser humano, era el demonio personificado en una persona. Sí, hermanos, no había salvación ni para las personas ni para Dios, aparentemente, pero Dios estaba ahí. Dios amaba a esta persona y Dios lo fue a buscar. Cristo lo fue a buscar, dice, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, necesito descansar. Y de noche, viajaron de noche. En el camino tuvieron muchos problemas. ¿Se acuerdan? Se levantó una tempestad, quiso hundir el barco. Jesús se levantó y dijo: calla, enmudece. Terminaron de viajar y dice que al amanecer llegaron a un lugar que se llama Gádara. Y cuando llegaron ahí, inmediatamente, cuando Jesús pisó la playa, vino corriendo un hombre desnudo que parecía una bestia salvaje para poder destrozar a Jesús. Satanás usó a esa persona para querer destruir a Jesús. Y dice la señora Juárez, levantó la mano y quedó detenido ahí. Y hermanos, ocurrió algo extraordinario. Vamos a buscar en nuestros libros el capítulo de Marcos. El libro de Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 2. Dice: cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros, y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Esa era la situación de este hombre. Y cuando Jesús llegó a Gádara, este hombre corrió para destrozar a Jesús. Cuando Jesús levantó la mano, se dio cuenta que estaba ante alguien que no era hombre, sino que era alguien que podía ayudarlo, y se postró. El hecho de postrarse significaba que estaba reconociendo a un Dios poderoso. Significaba que estaba reconociendo su condición de pecador. Significaba que necesitaba ayuda. Y Jesús en ese momento, miren hermanos, sigue. El versículo 5 dice: y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Corrió y se arrodilló ante él. Y hermanos, el versículo que sigue dice, es interesante: y clamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Miren, un endemoniado, una persona destruida por el demonio, reconoce y dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Miren, qué maravilloso. Dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y respondió: Legión me llamo porque somos muchos. Y hermanos, hay algo que uno no puede entender,
¿cómo es posible que en segundos ocurra un milagro extraordinario? Mire, dice el versículo 13, Jesús de inmediato les dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. En un segundo, ¿cómo te llamas? Legión me llamo. Y seguramente Jesús dijo, espíritus inmundos, salgan. Y estos salieron, tomaron la vida de otro ser, que eran los cerdos, y se precipitaron y murieron. ¿Cómo quedó este hombre ahora? Vamos a ver, hermanos, lo que dice el versículo 15. Llegaron a Jesús, vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión. Miren, ¿cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su cabal juicio. Estaba desnudo, ahora estaba vestido. Estaba endemoniado, ahora estaba en su cabal juicio. Pero quiere decir que el milagro no solamente fue el hecho de que los espíritus demoníacos salieran, sino que la persona físicamente sufrió una transformación. Esa cosa inmunda que tenía en el cuerpo se transformó como si recién hubiera salido de bañarse. Una piel limpia, un cabello cortado, vestido con ropas nuevas y sentado a los pies de Jesús, agradecido por este milagro. Lo vieron sentado, vestido y en su cabal juicio. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso! Nada hay imposible para Dios. Ese enemigo que se llama Satanás, todos los días trata de destruir nuestras vidas. No somos conscientes. Si Dios no nos protegiera, nuestras vidas estarían destruidas. Nuestras vidas estarían a merced de Satanás. Pero Dios nos cuida todos los días, nos protege todos los días. Pero cuando nosotros desobedecemos y permitimos que el pecado gobierne nuestras vidas, sí, el enemigo toma posesión de nuestras vidas. Por eso tenemos que tener una vida transformada. Y Dios ha prometido, así como a este individuo lo liberó de todos esos espíritus inmundos, Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Hermanos, en Primera de Juan es un versículo maravilloso para que podamos estar tranquilos. Primera de Juan. El capítulo 5, el versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda. Y esto es lo que me gusta, miren. Aquel que fue engendrado por Dios lo guarda. Y el maligno no lo toca. Gloria a Dios. Estamos protegidos porque el maligno no nos puede tocar. Porque Dios nos puede librar y nos puede proteger. Que Dios hoy puede eliminar de nuestras vidas todo espíritu inmundo y nuestras vidas sean transformadas como de este hombre, vestido y en su cabal juicio para honra y gloria de Dios. Que Dios los bendiga.